estima que en México más de 7 millones de personas tienen una discapacidad. Ellos son el 6% de la población. Todos los días se enfrentan obstáculos para hacer efectivos sus derechos. ¿Qué instrumentos legales tienen los juzgadores para proteger los derechos de este grupo vulnerable? Hoy analizaremos el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad. Soy Verónica González, bienvenidos al Consejo de la Judicatura hoy. Comenzamos. Tan solo en un año ingresan en tribunales y juzgados federales más de 1 millón de asuntos. En 2017, 23,702 correspondieron a causas penales. Echemos un vistazo al trabajo de la Defensoría Pública y Asesoría Jurídica en estos casos. El Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con 113 defensores públicos adscritos a los Centros de Justicia Penal Federal. Tan solo en un año, brindó 48,596 acciones de defensa. Defensores especializados en el nuevo sistema de justicia penal representaron legalmente a más de 33,000 personas. En 162 ciudades del país, los defensores prestaron sus servicios en más de 20,000 asuntos. Promovieron 12,797 juicios de amparo, realizaron 2,384 entrevistas y practicaron 113,225 visitas carcelarias en un año. El Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con 27 defensores públicos bilingües y 24 intérpretes, que prestan sus servicios en 39 lenguas indígenas. En materia de justicia penal para adolescentes, 66 defensores prestaron sus servicios en 179 asuntos. En el último año, asesores jurídicos federales otorgaron 15,429 orientaciones, brindaron 6,902 asesorías y 20,813 representaciones en todo el país, en materias fiscal, administrativa, civil, mercantil y derivadas de causas penales, extinción de dominio, así como atención a víctimas del delito de secuestro. En lo que se refiere al programa de asesoría jurídica a migrantes y repatriados, el instituto cuenta con 10 asesores jurídicos especializados que atendieron 1,324 asuntos en el último año. 21 asesores jurídicos especializados en atención a víctimas de secuestro prestaron sus servicios en 1,087 asuntos. Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. ¿Cuál es la base constitucional para tener derecho a una defensa adecuada y cómo lo hace efectivo el Poder Judicial de la Federación? La respuesta en la siguiente cápsula. El artículo 20 de la Constitución establece el derecho a una defensa adecuada por un abogado elegido libremente desde el momento de la detención. Si el imputado no quiere o no puede nombrar a un abogado, el juez le debe designar un defensor público. A través del Instituto Federal de Defensoría Pública, el Poder Judicial Federal garantiza el efectivo ejercicio de este derecho. El instituto se conforma por una junta directiva integrada por el director del mismo y 6 destacados juristas, abogados y académicos. Cuenta con 27 delegaciones en toda la República en las que se presta el servicio gratuito de defensa penal y asesoría jurídica. Para que la defensa sea adecuada, es necesario que el abogado o defensor entreviste al imputado para conocer directamente su visión sobre los hechos. Debe comparecer y asistir al imputado en todas las diligencias, analizar la carpeta de investigación y comunicarse directamente con el imputado. Debe recabar y ofrecer medios de prueba, así como presentar argumentos en beneficio del imputado.
Como le decía al inicio del programa, en México más del 6% de la población tiene al menos una discapacidad. Estos datos son de 2014, así que seguramente ya son más. La mayoría de ellas son personas adultas mayores. Para ir más a fondo sobre este tema, pero desde el enfoque del derecho de acceso a la justicia, está con nosotros la magistrada Elisa Macrina Álvarez Castro. Bienvenida, magistrada. Gracias, Vero, por la invitación. Pues para tener un poco más de contexto, díganos ¿a quién se le considera una persona con discapacidad? Son todas aquellas personas que tienen algunas deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Pero en específico la ley general para la inclusión de personas con discapacidad, en el artículo 2, las conceptualiza como aquellas que tienen una deficiencia o la presencia de la discapacidad porque al interactuar con la sociedad no tienen o presentan barreras en donde son impuestas o que estas barreras son impuestas por el entorno social. ¿Dónde se desarrollan? En donde ellas se desarrollan. Pero la discapacidad resulta más bien de ese tema, de la interacción con la sociedad y que ellas se ven limitadas, dentro de las limitaciones que tienen, no tienen un pleno desarrollo como todas las demás personas. Magistrada, sabemos que las personas con discapacidad pues tienen los mismos derechos que tenemos todas las personas, ¿no? Pero ¿por qué cuando se habla de las personas con discapacidad se da énfasis a algunos derechos en particular? Pues es que la convención, la convención o México ahora en el entorno de la reforma constitucional sobre derechos humanos de 2011 ha establecido en específico los derechos de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, para que no tengan ningún tipo de discriminación. Y por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que todas las personas tienen los mismos derechos humanos, ¿no? Entonces, las personas que tienen algún tipo de limitación y interactúan en la sociedad, encuentran la discapacidad en ese plano. No es porque ellos presenten precisamente la discapacidad física, sino que al enfrentarse con su entorno social se ven limitados, ahí es cuando surge la discapacidad. Y de ahí viene mi siguiente pregunta, ¿qué obstáculos se enfrentan? En realidad pareciera que es más de tipo social, ¿no? Tienen algunos otros, como la accesibilidad, por ejemplo, pero en la parte social, ¿qué obstáculos enfrentan como para hacer efectivos sus derechos? Pues cuando el Estado, o por ejemplo algunas personas, o podría dar algunos ejemplos de ellos, todos ellos tienen los mismos derechos que el resto de la población, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a un trabajo, el derecho a salud, el derecho a una vivienda digna, el derecho al desplazamiento, ¿no? Al trabajo, al reconocimiento ante la capacidad jurídica. Todas esas, pero esas se hace como un énfasis más marcado en las personas con discapacidad porque al tener los mismos derechos se ven impedidas de ejercerlos a plenitud en virtud de esas discapacidades que impone el entorno social, el Estado, ¿no? Entonces, en realidad ese es el problema, no es que propiamente ellos tengan la discapacidad, sino que la discapacidad surge del entorno social. Es decir, de la propia sociedad que no colabora, ¿no? Que no los acepta. En algunos casos que no los acepta, que no les abre esos espacios, y en otra que los hace como invisibles, ¿no? Pues lo que pasa es que el tema de discapacidad es como social, tiene varias características, ¿no? De actitud, el de comunicación, capacidad física, política, programática, sociales, de transporte, ¿no? Las barreras de salud, pues cuando van a un servicio de salud y no tienen las condiciones adecuadas o el tiempo adecuado para atenderlos en las condiciones que ellos se merecen. En el tema de comunicación, pues cuando ellos no tienen acceso a la forma adecuada, por ejemplo, una persona que no puede
ver y no tiene los medios correctos para poder entender un escrito o en la calle, ¿no? No hay letreros en braille, los elevadores, cuestiones de ese tipo. O bueno, de otro modo, ¿no? Las personas que no pueden escuchar y a lo mejor no tienen una persona que pueda en lenguaje de señas transmitirles o comunicarles lo que está ocurriendo. Todas esas discapacidades son las que hablamos que, bueno, pues se crean en base al entorno social, ¿no? Y hablando de lo que tiene que ver con la impartición de justicia, con el derecho de las personas con discapacidad a el acceso a la justicia, ¿qué obstáculos enfrentan? Pues en realidad pues cuando ellos se presentan se puede ver vulnerado ese acceso a la justicia como o se debe de ver como una escasa interacción de las personas con discapacidad a la sociedad que les rodea, ¿no? Ellos pueden participar o deben de participar de manera plena, ya sea por propio derecho, sea cual sea la calidad en la que participan dentro de un proceso. Pero también ellos pueden acceder o se ven limitados a acceder cuando no tienen los medios adecuados para poder entender en un lenguaje, por ejemplo, si tienen una incapacidad intelectual, bueno, pues en un lenguaje sencillo o cómodo para que ellos les quede claro pues lo que está ocurriendo, ¿no? O volvemos al mismo tema, ¿no? Si no puede ver, bueno, pues que pueda entender lo que se le está transmitiendo. Como en el caso de los intérpretes, Como en ¿no? el caso de los intérpretes, ¿cierto? Ahorita me acordé, magistrada, de una resolución de la Suprema Corte donde exponía la persona con discapacidad, me parece que la discapacidad era mental, y esta persona quería como ejercer sus derechos, ¿no? Y la Corte dijo, si lo puede hacer, adelante, no necesita que alguien lo represente. Más o menos era el caso, ¿no? Sí, es como la Corte ha ido desplazando ese criterio o se ha ido moviendo en esa dirección en donde anteriormente las personas con el tipo de limitación intelectual tenían que estar representados por un tutor. Sin embargo, la Corte ahora se ha movido más para el tema de que, bueno, tiene que respetarse su libertad de decisión. No es precisamente ¿cómo decirlo?, la sabiduría o no sé, con la que toman la decisión, sino más bien la libertad de poder tomar la decisión y que tiene que ser respetado ese derecho. Reconocerlos, ¿no? Reconocerlo. Como escucharlos y saber directamente ellos qué es lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren? ¿No? Ya no a través de un tutor o a través de alguien más, sino ese contacto directo con ellos y la voluntad de ellos. Magistrada, vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios de este tema. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. No se vaya. Los mexicanos tenemos una herramienta legal para hacer efectivos nuestros derechos. Se trata del juicio de amparo, mediante el cual se pueden impugnar normas generales y actos u omisiones de las autoridades que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. También se puede promover un amparo contra actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados, siempre y cuando se violen derechos fundamentales. Procede a ampararse contra normas generales y actos de autoridad estatales que invadan las atribuciones o competencias de la autoridad federal, siempre y cuando se violen derechos humanos. El juicio de amparo se tramita en vía directa o indirecta. Las promociones se hacen por escrito, pero pueden ser orales cuando se realizan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley. Quien promueve un juicio de amparo puede presentar el escrito en forma impresa o electrónicamente a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, www.serviciosenlinea.pjf.gov.mx/juicio en línea. Ya
estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros y estamos hablando sobre los derechos de las personas con discapacidad. Nos comentaba un poco al inicio de la entrevista sobre este marco legal internacional, pero coméntenos un poco sobre el marco legal nacional, ¿dónde se establecen los derechos de estas personas? Bien, en México las personas con discapacidad y en general todas las personas tienen sus derechos contenidos, derechos humanos, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales de los que México ha formado parte, ¿no? Ha suscrito. Por eso, en ese orden de ideas, todas las autoridades tienen la obligación de proteger, respetar, promover y garantizar el pleno goce de todos esos derechos de las personas con discapacidad bajo los principios de universalidad, divisibilidad, interdependencia y pues también surge la obligación de investigar, prevenir y sancionar todas las violaciones de derechos humanos en los que pueda incurrirse, ¿no? En el ámbito internacional, como bueno, al inicio dije sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ámbito internacional los diversos instrumentos, tanto en el sistema universal como en el regional, aun cuando en algunos de ellos se habla de manera general de los derechos humanos de todas las personas, en ellas se pueden involucrar o se pueden válidamente incluir los derechos de las personas con discapacidad. Por lo que respecta al sistema universal, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, y en el sistema regional, pues la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y estos dos que he mencionado son exactamente donde le digo que bueno, son derechos generales para todas las personas y válidamente se pueden incorporar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. En cuanto a los tratados internacionales que ya son específicos en el tema de discapacidad, está la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que hasta hace poco era el único instrumento internacional que era exactamente, bueno, nada más dirigido a las personas con discapacidad. Pero esta ha quedado superada por la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006. Magistrada, quiero invitarla a ver un trabajo que realizaron mis compañeras Magali Telles y Mónica Hernández, y ellas consiguieron el testimonio de una persona que es sorda y ella les comparte en lenguaje de señas cómo es que a veces se siente justamente lo que usted nos mencionaba, discriminada, cómo es que si quiere acceder a educación o a un buen empleo, todos los obstáculos que enfrentan. Vamos a ver el testimonio y regresamos con más comentarios de este tema. Existe un protocolo aquí en el Instituto para la Atención al Usuario con Discapacidad. Este protocolo establece muy claramente que a las personas con discapacidad, no solamente auditiva, sino de cualquier otra índole, atendiendo al tipo de discapacidad que tenga,
se le dará el trato de la misma manera que a cualquier otra persona. Cómo tratar a los sordos es muy importante. Por ejemplo, que hay abogados, jueces, diferentes personas que deben explicarles las palabras al intérprete para que lo puedan entender bien. E igual nosotros los sordos, yo creo que es importante leer un artículo y entenderlo. Entender que si no somos abogados podemos entenderlo cuando lo leamos. Tenemos que aprender a juntarnos con los oyentes, tenemos que aprender sobre la vida del oyente y siempre depender de ellos. Parece que fueran nuestra otra mitad. Atendiendo al texto constitucional en el artículo 1, se trata de que ya no exista una diferenciación entre personas que pudieran estimarse normales o no discapacitadas, o que son diferentes, o personas con discapacidad, ya eliminar ese tipo de concepciones. Sí, estimo que sí es muy importante el que tengamos el apoyo de persona que sepa el lenguaje de señas, sobre todo en aquellos asuntos cuando vienen grupos de personas con esa discapacidad auditiva. Sea a través de una orientación, de una asesoría o una representación, atendiendo al tipo de problemática jurídica que nos expone. Yo le sugeriría a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores que es importante el apoyo a la comunidad sorda, que es importante que regulen la educación, el trabajo. El reto del Poder Judicial de la Federación precisamente consiste en eso, en concientizarnos a nosotros como servidores públicos de las instituciones del Poder Judicial, para que entendamos que no existe una diferenciación, o que no debemos de entender ya una diferenciación. Bueno, pues ahí está el testimonio de esta persona con discapacidad auditiva, y en su caso no ha tenido que llegar, digamos, a un asunto de un tribunal, ¿no? Acceso a la justicia. Pero en los casos que sí llegan, sabemos que ustedes como impartidores de justicia, aparte de que están muy sensibilizados ya con este tema de los derechos humanos en general, tienen protocolos de actuación, ¿no? Estos protocolos los ha elaborado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el caso de las personas con discapacidad hay uno en específico. ¿En qué consiste o de qué se trata? Este protocolo tiene la intención de ofrecer a las y los juzgadores mayores elementos de interpretación jurídica que garanticen de manera adecuada la protección de derechos humanos de estas personas con discapacidad, sobre todo teniendo como referente inmediato lo que yo comentaba de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Este protocolo busca contribuir a la disminución de las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio pleno de sus derechos. Además, aporta una serie de consideraciones que engloban elementos técnicos y jurídicos basados en el principio pro persona. ¿Cuál es la importancia o por qué es pues un beneficio, un plus que ustedes tienen contar con estos protocolos? Sabemos que antes, bueno, ya venían tratando los asuntos y siempre pues dando esta protección máxima de los derechos humanos, ¿no? Desde la reforma de 2011. Pero ¿cómo les es útil en su trabajo diario contar con estas herramientas? Pues el contenido es respecto a la autonomía de las personas con discapacidad y al reconocimiento de su capacidad jurídica.
también obliga a todos los órganos jurisdiccionales de nuestro país a tener presente los nuevos parámetros de determinación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Entonces, la titularidad de esos derechos por parte de esas personas coloca a quienes impartimos justicia ante la necesidad de tener interpretaciones judiciales que van hacia esa visión de no ver a la discapacidad como una enfermedad o como un obstáculo, sino más bien eliminando la adopción de medidas como más paternalistas, sino concediéndoles a ella en el plano de sus derechos, no la dependencia a terceras personas, como lo que comentábamos hace un momento. Para ustedes debe ser todo un reto en el sentido de, por ejemplo, se habla de sentencias ciudadanas, se habla de sentencias, el lenguaje de género, pero en el caso de las personas con discapacidad también es como el trato, ¿no? No siempre tienen ese contacto, ¿no? Por ejemplo, ya en el juicio de amparo pues ya no llega los involucrados, pero al redactar la sentencia, ¿de qué manera ustedes proyectan esta igualdad y no discriminación hacia personas con discapacidad? Pues introduciendo lenguaje claro en el tema de las personas con discapacidad, pero intelectual, un lenguaje claro que ellos puedan entender las resoluciones judiciales, pero también para las personas que no tienen la posibilidad de ver las resoluciones, visuales, que también puedan escucharlas. El Consejo de la Judicatura Federal siempre está implementando nuevos mecanismos para introducir a las personas a los órganos jurisdiccionales y un acceso a la justicia adecuado. Bien, pues vamos a hacer una segunda pausa, porque también hablando de este acceso a la justicia, no solamente está la parte de las sentencias, también esta parte de la accesibilidad a los edificios, ¿no? Como usted mencionaba, también llega a ser un obstáculo que pasa en el Poder Judicial. Vamos a la pausa y regresamos con este tema. Seguimos conversando con la magistrada Elisa Macrina Álvarez sobre los derechos de las personas con discapacidad, y bueno, ya hablábamos sobre las herramientas que tienen los juzgadores en los asuntos jurisdiccionales, pero también en la parte de accesibilidad, que es otro derecho importante que tienen las personas con discapacidad y que se ha venido trabajando por parte de toda la sociedad, porque ya cada vez vemos más rampas, ¿no? ¿Qué sucede en el caso del Poder Judicial de la Federación? Bueno, la accesibilidad y la relación en relación a la discapacidad puede ser entendida como con dos vertientes, ¿no? La primera como un camino para garantizar la efectiva igualdad de las oportunidades en el ejercicio de los derechos, y otro como un requisito en el diseño de cualquier entorno, ¿no? Incluidas tecnologías o en los edificios. Aquí en los tribunales federales siempre se están incluyendo nuevas cuestiones en el tema de no crear discapacidad para las personas, ¿no? En los elevadores o en la entrada a los accesos se han colocado letreros, por ejemplo, para las personas en braille, y también se han colocado en el Palacio de Justicia Federal y también en algunos otros edificios las señales en el piso hacia la dirección para el tribunal y la entrada a cada uno de los órganos jurisdiccionales, por ejemplo, ¿no? Siempre se están implementando nuevas medidas que puedan permitir a las personas tener en el tema de las sentencias pues una claridad en las sentencias, que ellos puedan entenderlas, y que además al llegar a los edificios del Poder Judicial ellos también puedan entrar cómodamente, ¿no? Y no crear ese tema de incapacidad o dependencia. La diferencia. Retomando un poco, estaba recordando lo que dijo sobre el protocolo. Podríamos decir que la parte esencial en cuanto al trato sea esta no discriminación y la igualdad. Igualdad, ¿no? Exacto. Porque no discriminación a lo mejor ya tenemos muy claro, no hacerlos a un lado, pero cómo tratarlos realmente para que ellos se sientan incluidos.
Pues es que nosotros no, o la sociedad no debe de entender la limitación que tenga una persona física, mental, intelectual, como un tema de enfermedad o como una cuestión de carga, ¿no? Es precisamente cambiar esa idea para entender que en realidad la discapacidad se crea por el entorno, no por la persona. Y en la medida en la que las personas podamos incluirlos en todos los ámbitos y puedan ellos ejercer correctamente sus derechos y no ser una carga, no considerarlos como una carga, más bien, y que estén representados a través de otras personas, en la medida que ellos puedan ejercer de forma propia o directa sus derechos, pues esta discapacidad se ve eliminada o disminuida. Otro ámbito es el laboral, donde se les excluye, se les trata, como mencionaba usted, de manera como asistencialista, paternalista. Durante mucho tiempo las personas con discapacidad, darles un empleo era ponerlos a hacer artesanías, ¿no? Sí. O a sentarse a vender dulces, claro, ¿no? En este caso también ven afectados pues sus derechos y, como decía usted, sentirse parte de la sociedad. En el programa tenemos una sección donde el tema que estamos tratando, salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué opina. Sí. En este caso, sobre la inclusión laboral. Vamos a ver qué opina la gente y regresamos. Yo creería que los grandes empresarios les den la oportunidad a esas personas, ¿no? Para que puedan laborar y valerse por ellos mismos, ya que es muy difícil. Si para uno que está bien es difícil, pero para ellos es poquito más. En primer lugar, modificar la legislación normalmente. Yo no soy de México, pero a veces eso ayuda. Es decir, las normativas tendientes a integrar a la gente, que hayan disposiciones que prevean justamente el integrar a los discapacitados. Si hiciéramos una buena selección del talento humano y encontrar en esa gente aparentemente discapacitada qué otro sentido desarrolló y lo ocupáramos, sería maravilloso. Allá en Hewlett Packard yo veía gente que llegaba en silla de ruedas, pero trabajaba en la computadora maravilloso. Entonces yo creo que si uno piensa sin límites, vive sin límites. Yo conozco muy pocos hoteles que tienen estas habitaciones especiales para personas con sillas de ruedas y todo eso, que son empresas privadas que vienen de Estados Unidos. Entonces traen un poco como la cultura de allá, pero tiene más que ver la influencia del gobierno y las organizaciones aquí. Pues yo creo que tiene que haber algún tipo de incentivo que dé a lo mejor el gobierno a las empresas para que podamos ingresar como patrones o como dueños de negocio o emprendedores, poder contratar ese tipo de personas y también todas las facilidades. A mí me parece que los empresarios pudieran juntarse, hacer un análisis de la manera en lo que ellos puedan desenvolverse mejor. Yo creo que habría que implementar más conciencia social, o sea, que no sea solo como lo hago porque tengo que cumplir con esa parte. No, que sea mutuamente, ¿no? Que te pongas en el lugar de esa persona, de sus necesidades y de que es capaz de hacer igual cosas importantes. Yo creo que eso sería lo importante. También hablar dentro del contexto escolar, en la escuela, que los maestros, nosotros como docentes, también les transmitamos estos valores a nuestros alumnos para que podamos pues integrarlos. Estamos teniendo en las aulas niños con alguna discapacidad y eso habla de que estamos pues aceptándolos dentro de las aulas. Bien, pues ahí está la opinión ciudadana y yo creo, magistrada, que hemos avanzado mucho como sociedad. Ahora sí ya vemos, por ejemplo, el disgusto o el señalamiento de quien se estaciona en un lugar que es para personas con discapacidad o quien ocupa el lugar en un autobús, en un transporte público y que es de personas con discapacidad. El resto de la sociedad sí dice como levántate, ¿no? Claro. Creo que sí hemos avanzado.
Sí, es que no solamente tenemos que reconocer el derecho de las personas con discapacidad, sino debemos de crear los mecanismos necesarios para que ellos puedan ejercer plenamente esos derechos. No solamente basta reconocerlos, sino hay que propiciarlos para que ellos puedan ejercer. ¿No? Y esto tiene que ver con las resoluciones judiciales o en asuntos en que se ven involucrados, ¿no? Que alguna de las partes sea una persona con discapacidad. ¿Qué retos se enfrentan ahí ustedes? Pues es que los juzgadores, tratándose de personas con discapacidad, el mayor reto es que propiciar que de manera eficaz tengan acceso a la justicia, ¿no? Los instrumentos necesarios que se correlacionen con derechos de accesibilidad, igualdad y no discriminación. Finalmente, magistrada, para concluir nuestra entrevista, pues ya nos habló sobre el marco legal, ¿no? Los instrumentos internacionales, la Constitución, cómo da esa protección máxima. Sabemos que ustedes están constantemente recibiendo capacitación. Mirando un poco hacia adelante, ¿usted qué cree que es lo que sigue en cuanto al acceso a la justicia de las personas con discapacidad? Pues todavía hay mucho que hacer. Nosotros estamos efectivamente en constante actualización, pero no solamente eso, en los edificios del Poder Judicial, como lo comentamos, también se propician los elementos necesarios para que las personas puedan desplazarse de manera libre y adecuada por los edificios, pero también el tema de las sentencias es muy importante, ¿no? Que ellos de verdad puedan participar o enterarse exactamente sin la ayuda de alguien más de las resoluciones judiciales. Siempre estamos en constante evolución y hay temas, por supuesto, por mejorar, pero nunca se ha dejado de hacer ni se dejará de hacer. Bien, pues le agradecemos mucho, magistrada Elisa Macrina Álvarez, por habernos acompañado. Sobre todo es un tema muy sensible para la sociedad y de gran interés, ¿no? Que las personas con discapacidad sepan que en el Poder Judicial de la Federación tienen esta facilidad de accesibilidad a los edificios, pero también de ser, pues si se puede decir, escuchados, ¿no? Así es, porque no solamente es cuando se emite una resolución, nosotros todos los días atendemos gente en nuestras oficinas en donde nos participan de sus asuntos, ¿no? Aun cuando pues tenemos las constancias, las resoluciones, nosotros los escuchamos y siempre le damos la oportunidad de que pues nos comenten sus problemas, sus asuntos, sus inquietudes. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Usted no se vaya, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información en el Consejo de la Judicatura hoy. Hola, soy Mario Cruz Martínez y soy profesor investigador del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana. El día de hoy quería compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un artículo de la Constitución que es muy importante para todos los mexicanos y mexicanas, que es el artículo 1, y especialmente quería yo hacer algunos comentarios sobre la cláusula de no discriminación. La no discriminación es para todos los mexicanos y mexicanas uno de los grandes temas de la agenda de los espacios públicos de nuestra democracia, porque después de una gran cantidad de luchas sociales, finalmente en el ámbito jurídico la no discriminación se va volviendo una realidad. Algo que hay que recordar en el contexto contemporáneo es que vivimos efectivamente procesos de desigualdad y de pobreza muy acusados que nos obligan efectivamente a mirar la no discriminación desde un ámbito que históricamente no se había considerado en México, que es el ámbito de la discriminación estructural. Pero déjeme ir por partes. La cláusula de no discriminación fue colocada en nuestra Constitución mexicana en agosto de 2001. Realmente la vida de la cláusula de no discriminación no es tan larga como nuestro constitucionalismo. Sin embargo, a partir de agosto de 2001, en nuestro país existe un instrumento, una figura que establece una agenda de derechos de la igualdad y donde efectivamente se busca salvaguardar la no discriminación de ciertos grupos, por ejemplo, pueblos indígenas, mujeres, personas discapacitadas, por mencionar algunos. Sin embargo, algo que yo quería destacar es justamente que en los últimos años el movimiento internacional en todo
en todo el continente ha planteado diferentes miradas y diferentes metodologías de cómo entender ahora la no discriminación. Es decir, el origen de la no discriminación en México, desde el ámbito de los derechos humanos, es una mirada en donde se plantea que los grupos no sean menoscabados en sus derechos, justamente por sus peculiaridades sociales, políticas, sexuales, etc. Sin embargo, hoy día, después de una gran cantidad de esfuerzos de muchos organismos, de muchas organizaciones de la sociedad civil, la no discriminación se comienza a visibilizar en diferentes ámbitos, en diferentes espacios, y a donde yo me querría dirigir es precisamente al de la pobreza y la discriminación estructural. Para tal fin, querría compartir con ustedes un documento que me parece de la mayor importancia, que se llama justamente Informe de Pobreza y Derechos Humanos, emitido en septiembre de 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué es importante este documento? Bueno, porque forma parte de todo un sistema interamericano de derechos humanos a donde México precisamente está vinculado, recuerden la Convención Americana, pero este informe de la Comisión Interamericana sobre Pobreza y Derechos Humanos nos ayuda a entender la relación que hay entre procesos de desigualdad, procesos de pobreza y procesos de discriminación estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que la Comisión Interamericana, por primera vez y después de una metodología muy exhaustiva, logró identificar la relación que hay entre grupos sociales que se hallan en procesos de pobreza y, por otra parte, la discriminación estructural. Me parece esta contribución de lo más importante porque efectivamente nos ayuda a entender los modelos sociales desde miradas de derechos humanos y sobre todo desde una mirada de la no discriminación. Por ello, les invito a todos, a todas, que puedan echar un vistazo a este informe de pobreza y derechos humanos, en donde se comienzan a entender, se comienzan a relacionar diferentes conceptos, diferentes metodologías, en donde el núcleo, yo creo, se encuentra esencialmente el respeto por la dignidad de todos los latinoamericanos, todas las latinoamericanas, y en donde México, pues creo yo, es parte de la agenda social de estos últimos años. Muchas gracias. El Instituto de la Judicatura Federal ya inició la capacitación en materia laboral. El primer paso es actualizar los conocimientos de los que serán los capacitadores. Magali Telles nos informa. Magistrados y jueces federales analizan los cambios que traerá la reforma constitucional en materia de trabajo. La diferencia es definitivamente estructural, es todo un cambio de paradigma, empezando por la reforma. La reforma abarca, o yo la divido en tres aspectos que son importantes. La primera parte, que es el relativo a la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y su incorporación al Poder Judicial de la Federación. El segundo apartado de esta reforma es precisamente la creación de un órgano conciliador, y el tercer apartado, que también es de suma importancia, es el relativo a la redistribución de competencias en materia de sindicación y de contratos colectivos de trabajo. Ellos conforman el cuerpo docente que se encargará de impartir la capacitación durante la etapa de la implementación de la reforma laboral. En este curso hablaron de los principios que regirán esta nueva forma de impartir justicia, entre ellos la inmediación, la publicidad y la celeridad. Parte de la reforma es asegurarse que en los conflictos colectivos los trabajadores han sido tomados en cuenta tanto para formar el sindicato como para las acciones que toma el sindicato. Y a nivel individual, pues el asunto cambia por completo. Se busca que se hagan 2 audiencias, una preliminar, una de juicio, donde tentativamente se resolverá.
el asunto sea más sencillo, sea público a toda luz, en el sentido de que pues estará la audiencia oral, estarán ahí las partes. La conciliación como medio alternativo de solución de conflictos y el régimen transitorio de la reforma fueron otros de los temas que se abordaron en las aulas de la Escuela Judicial. Nos damos cuenta que anteriormente el juicio laboral, que aun cuando era un juicio eminentemente oral, en realidad no lo llevaban así a la práctica. Ahorita se está dando prioridad a la conciliación, que es parte fundamental en los juicios orales, en los juicios laborales. Y esto va a tener una cuestión muy importante porque los juicios se van a resolver mucho más rápidos. Tan solo en un año, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación resolvieron más de 200,000 asuntos en materia de trabajo. Creo que estando a cargo ahora del Poder Judicial Federal, el trámite de los juicios laborales va a llevar una agilización en tiempo, porque los jueces federales de nuestro país ya están preparados para acortar a 1 mes, 2 meses los juicios de amparo, y en esa misma temática los juicios laborales orales tendrán esa misma oportunidad de que en 2 meses probablemente se concluyan, pero ya dentro del Poder Judicial Federal. Consejo de la Judicatura hoy, Magali Telles. Además de dictar sentencias, algunos magistrados y jueces federales dedican tiempo a escribir libros que se convierten en herramientas para los operadores del sistema jurídico. Dejemos que ellos mismos hagan la reseña. Soy Adriana Campuzano y el día de hoy tengo conmigo este texto que es un ejemplar de La opinión de los jueces, que es una colección escrita por jueces y magistrados federales. En esta ocasión estamos hablando del número 2, que es Debate sobre el principio de igualdad, que es un documento que además está prologado por el maestro Héctor Fierro y coordinado por el magistrado Walter Arellano. En esta ocasión abordamos el tema del principio de igualdad porque consideramos que es un principio fundamental, central en el ordenamiento jurídico nacional, pero más importante que eso, en el funcionamiento de cualquier sociedad, en el caso la nuestra. Está compuesto por 8 textos, abordan temáticas diferentes, algunos hablan de manera general de cómo se ha construido el principio de igualdad y otros abordan aplicaciones muy particulares, muy interesantes de cómo los jueces vemos el tema de igualdad. Si ustedes se acercan al texto que yo elaboré en esta ocasión, tiene que ver con la historia, con una mirada de cómo se ha ido construyendo el principio de igualdad a lo largo de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si ustedes miran al principio del siglo XX, se hablaba de igualdad en un concepto de igualdad que hoy llamamos formal. Quiere decir que todas las personas éramos consideradas como iguales. Eran rostros que no tenían ninguna característica y que correspondían a una descripción de una categoría de sujetos a los que se les imponían una serie de derechos o de obligaciones. Se hablaba entonces de un paradigma de seres iguales cuando evidentemente no lo somos. Este primer principio de igualdad formal se aplicó durante muchos años a trabajar las controversias sobre, por ejemplo, temas procesales, que es una visión transversal que aplica a todas las materias, la igualdad de las cargas procesales o de los derechos de las partes en los juicios. Cada una de las materias fue construyendo a partir de esa noción fundamental algunos tratamientos especiales. Sin embargo, con el paso del tiempo se advirtió que ese concepto era insuficiente para comprender la realidad y ahora hablamos del concepto de igualdad material, quiere decir sustancial, en la cual nos miran los jueces y las leyes, nos miran acercándose un poco más a quienes somos en la realidad. Qué capacidades tenemos, qué oportunidades de desarrollo tenemos, qué actividades tenemos, qué preferencias, qué sexo. Y todos estos elementos contribuyen a que los jueces tomemos las decisiones mirando a las personas en su realidad. También hablamos del principio de igualdad estructural, que tiene que ver con la existencia de personas que pertenecen a ciertas categorías que se consideran hoy vulnerables.
Hablamos de mujeres, de menores, de discapacitados, de migrantes, de personas en extrema pobreza, de personas con preferencias religiosas o sexuales diferentes. Hablamos de indígenas. En estos supuestos, el principio de igualdad lo que busca es darles un trato como corresponde a su condición real. Encontrarán diversas ideas y nos parece que es un producto interesante para que ustedes puedan acercarse e incorporar a su vida el principio de igualdad. Ya nos vamos, pero antes, la recomendación de un experto para ver buen cine relacionado con el mundo del derecho. Hola, soy Hugo Villa, director general de la Filmoteca de la UNAM, y quiero hablarles un poquito de Cadena Perpetua. Se trata de una película del principio de la década del 70 dirigida por Arturo Ripstein, estelarizada por Pedro Armendáriz. Es un drama postjudicial, esto es, un preso ha obtenido su libertad por diferentes causas que se van escudriñando a lo largo de la película y trabaja como funcionario de nivel medio en alguna entidad de gobierno y por azares del destino el policía judicial que lo detuvo por el primer delito lo encuentra en una de estas encuentros fortuitos en un elevador, en la dependencia en la que trabaja este expresidiario que ha limpiado su vida y que ha caminado un poco hacia una readaptación social, y comienza a extorsionarlo y a convertirlo en lo que era muy común, una especie de madrina o dedo, que es un término del bajo mundo y del mundo policial en este país, que se usaba a algunos presos de poca relevancia para o cometer otros delitos o para señalar a presos a los que sí se interesaba en tener en la cárcel. Se les podía señalar e inculpar de algunos delitos, si no de manera falsa, sí cuando menos falseando los testimonios. Quienes no eran testigos eran los que lo hacían. El título Cadena Perpetua precisamente tiene que ver con eso, con la imposibilidad del preso de resarcir su vida, de volverla a encauzar correctamente después de haber pasado una pena, porque no puede de ningún modo salir de la marca que lleva, de la mancha infamante, por decirle con un término también un poco judicial, que lleva encima por haber sido preso. Tiene que cambiar su vida y tiene que asumir una otra identidad. Y a partir de esta otra identidad, pues se convierte también en una víctima de nuevo del mismo sistema que lo victimizó la primera vez y que no le permitió readaptarse socialmente. La película está filmada en un esquema de producción que en esos tiempos era muy socorrido, que es una especie de cooperativa o de asociación en participación que se formaba entre el dinero público, los recursos técnico-materiales que podía poner el Estado a través de Estudios Churubusco específicamente, y el grupo de trabajadores creativos principales en la película. Ese es un poquito el resumen. Cabe señalar que Arturo Ripstein filma pocos años después, casi cuando está por cerrarse el famoso Palacio Negro de Lecumberri, un documental que precisamente se titula Lecumberri, que es también un gran registro sobre las cosas, los horrores que vivían los presos, sin ser un documental de denuncia flamígera. La maestría precisamente de Arturo logra que se convierta en un documental lacerante y terrible. Y eso es lo que tengo que decirles acerca de Cadena Perpetua. Así llegamos al final del programa de hoy. A nombre del equipo de producción que lo hace posible, le agradezco su atención y le recuerdo que tenemos una cita la próxima semana. No lo olvide, soy Verónica González. Quédese en la señal del Canal Judicial.